Bienvenidos a esta sección complementaria de lo que sería SolidWorks para el módulo de piezas soldadas. En este caso particular, lo que vamos a realizar van a ser tres conjuntos de piezas basados en piezas soldadas, específicamente en la opción de miembro estructural. En este caso, voy a disponer de hacer una plataforma acorde para que se acople a la torre de destilación. O sea, una plataforma semicircular o circular directamente, dependiendo de cómo sea el caso. En este caso, lo que voy a realizar es lo siguiente. Voy a posicionarme sobre el plano alzado, sobre el plano planta, mejor dicho, y voy a dibujar un círculo. Ese círculo debe tener aproximadamente, o muy cerca, pero tal vez no tanto, de las medidas del diámetro externo de la torre. Así que lo que puedo hacer o tener en cuenta es que dibujar un croquis que represente el diámetro externo de la torre en sí, que sea, por ejemplo, vamos a darle una medida arbitraria, 1.25 metros, va a ser el diámetro externo de la torre, le voy a indicar justamente diámetro punto torre, le voy a dar a aceptar. Luego lo que voy a realizar es un offset, un equidistanciar entidades. Le voy a decir que esta entidad se va a distanciar en una medida de 50 milímetros, por ejemplo, como para dejar un leve espacio de no contacto. Voy a darle a aceptar y ahora sí, el círculo que representa el diámetro externo lo voy a dejar como círculo para construcción. Luego voy a hacer nuevamente la medida del offset, equidistanciar entidades, y le voy a indicar aproximadamente 500 milímetros o 600 milímetros. Medidas más o menos estándares para que circule la persona sin problemas. Voy a aceptar y de esa manera tendré mi base para la plataforma. Voy a realizar una extrusión saliente base correspondiente a lo que sería el espesor de la plataforma. En este caso lo voy a dejar un espesor de 20 milímetros como tal y le voy a dar a aceptar. Una vez finalizada lo que sería esta pequeña plataforma, lo que debo desarrollar sería el conjunto de la baranda que va a disponerse alrededor de este perímetro, con tal de cuidar la seguridad del operario, más que otra cosa. Así que me voy a posicionar sobre lo que sería una de las caras donde voy a realizar el croquis, control 8, y lo que voy a disponer es de hacer o realizar un polígono que se asemeje la mayor cantidad de lados posibles a lo que sería la representación de la baranda. Si veo para 6 lados no es lo suficiente, voy a indicarle acá, aceptar, voy a ver si puedo salir del mismo o si puedo llegar a editar la cantidad de veces que se repite. Parámetros adicionales tampoco. Bueno, voy a borrar dicho polígono y voy a realizar un polígono de mayor cantidad de lados. En este caso voy a desarrollar un polígono de lados suficientes correspondientes a dicha medida área. Voy a empezar con 20. Vamos a ver cómo con 20 lados si el polígono más o menos se asemeja, y vemos que sí, dentro de todo con un polígono de 20 lados más o menos se asemeja a lo que sería el perímetro de la plataforma. Le voy a dar a aceptar y le voy a indicar círculo circunscripto. Ahora sí, aceptamos y, por ejemplo, tendremos este croquis del polígono. La idea es desarrollar un polígono de tantos lados sea posible que se asemeje a lo que sería un perímetro circular. Y ahora vamos a ver por qué. Primero,
he decidido hacer un círculo circunscripto con tal de definir el offset o la distancia entre la parte externa del mismo, entre la distancia entre el círculo circunscripto y el círculo externo de la plataforma, y le voy a indicar, por ejemplo, que va a ser una medida de 20 milímetros. Y esa medida la voy a definir como, por ejemplo, distancia baranda plataforma. Le voy a dar a aceptar. Luego le voy a indicar alguno de los puntos, cualquiera sea, y le voy a decir que sea completamente vertical. Le voy a decir, a ver qué pasa si muevo. Justamente, ahí está. Está posicionado en los puntos, está completamente definido, y de esa manera tendré mi croquis inicial. Ese croquis inicial es para darle la posición de las barandas, más que otra cosa. Fijémonos que en dicho polígono de múltiples lados, 20 lados, tiene justamente los puntos, los vértices correspondientes. Ahí será el posicionamiento de cada uno de mis miembros estructurales estilo baranda o estilo pipe. En este caso voy a salir del croquis, voy a definir que este croquis va a ser posicionamiento baranda. La saliente a destruir 1 será denominada espesor plataforma. Incluso seleccionaré su cota como tal. Indicaré 20 milímetros manualmente y le pondré de nombre espesor. Aceptamos. Y de ahí queda definida nuestra pieza. Ahora bien, me voy a lo que sería el croquis 3D. Y lo que voy a desarrollar será un croquis 3D como tal, de línea. Y esa línea partirá en cada uno de esos vértices del polígono de croquis posicionamiento de barandas. Si aprieto doble clic a la hora de tirar una línea, borro la selección, entonces puedo acomodar poco a poco, doble clic, para ir saliendo y recubriendo lo que sería cada línea tridimensional. Voy corroborando que justamente las líneas sean acorde al eje Y, y así sucesivamente voy colocando lo que serían mis barandas. Ahora bien, ¿por qué he predispuesto de hacer un polígono de tantos X lados y no directamente un círculo? Porque los miembros estructurales se desarrollan con tramos rectos, además de continuos, de lo que serían las líneas de croquis. Entonces, como el círculo no es un tramo recto como tal, no lo puede tomar el miembro estructural y no puede desarrollar el tramo de cañería que yo deseara. Entonces, por eso es la razón por la cual he desarrollado este polígono de múltiples lados. Voy girando con la ruedita de lo que sería el mouse. Poco a poco, con doble clic voy sacando la selección. Tiro una línea vertical al eje Y. Doble clic para salir. Control 7 y vemos que por el momento estoy cerca de lo que sería la mitad del proceso. Luego de lo que sería el desarrollo de esta plataforma, finalizado como tal, vamos a desarrollar lo que sería la escalera de jaula o la escalera industrial que se debe adjuntar a dicha plataforma. Eso quiere decir dos cosas: de que si estoy desarrollando una plataforma completamente circular, como estamos haciendo ahora, debe disponer de alguna perforación, algún hueco de la misma, sí, un agujero en sí, donde pase lo que sería la escalera y el operario pueda subir. Luego de haber finalizado, debo seleccionar cada uno de mis croquis como tales. Les voy a decir que sean a lo largo del eje Y, así mantienen su relación paralela al eje Y, y que sean iguales todos. Aceptamos.
vemos que todos los croquis son iguales, lo único que falta, o lo único que resta, es definirle su longitud. Y esta vez le voy a indicar, por ejemplo, a este, la medida del largo de la baranda. Voy a decir largo, o longitud, como queramos decir, largo baranda, y le voy a indicar 1100 milímetros. Vemos que dentro de todo es una longitud considerable, considerando el tamaño de la plataforma. Capaz que me convenga reducirlo a una medida más pequeña, por ejemplo 900. Y ahí vemos que dentro de todo con 900 podría llegar a ser acorde. Ahora lo que sí, lo que puedo disponer es cerrar el croquis como tal, y tendré ahora un croquis 3D representando las barandas. Croquis 3D, baranda, posicionamiento baranda, y le voy a indicar que este posicionamiento es sobre la base. Ahora lo que voy a realizar es lo que sería un plano de referencia. Me voy a operaciones, plano, geometría de referencia plano. ¿Para qué? Para establecer un plano paralelo al plano planta, o sea, paralelo a la base de la plataforma, pero que se ubique en el extremo de la baranda, y así colocar lo que sería el pasamanos. Y luego generaré otro plano de referencia para colocar los tubos intermedios. Puedo seleccionar como primera referencia esta cara, que es como la paralela al plano planta, y voy a seleccionar como segunda referencia, por ejemplo, este punto. Y ahora el plano es paralelo a la cara que seleccioné y ubicado específicamente en la longitud del tubo. Le damos a aceptar. Voy a geometría de referencia, nuevamente plano. Puedo indicarle nuevamente que el plano 1 va a ser un plano de referencia para mi desarrollo de croquis. Lo que voy a buscar va a ser el punto intermedio de lo que sería la línea de croquis. Como no lo poseo o no lo puede seleccionar, me voy nuevamente al croquis de baranda, croquis 3D de baranda, y lo que puedo realizar es, por ejemplo, sobre esa línea donde realicé la cota, ir a croquis, punto, croquisar un punto y definirle un punto como tal en la sección intermedia. Le doy clic y ahí tengo un punto distintivo. Cierro, o mejor dicho, regreso a la normal, y ahora vemos cómo ese punto queda totalmente destacado. Lo cual, en teoría, si realizo nuevamente geometría de referencia con respecto a este plano y con respecto a este punto, ahora sí puedo realizar el plano correspondiente para los tubos intermedios. ¿Qué voy a hacer? Voy a renombrar estos planos. Voy a decirle plano 1, pasamanos, plano 2, tubos intermedios, y ahora sí me voy al desarrollo de cada sección. Antes de nada voy a, por el momento, anular el plano 2 para centrarme en el plano 1. Voy a realizar un croquis sobre dicho plano, pero dicho croquis va a ser una réplica de lo que sería el posicionamiento baranda base. Voy a decirle convertir entidades, y de esa manera tendré lo que sería pasamanos. Entonces, con eso voy a desarrollar el miembro estructural. Voy a salir del mismo y me voy a piezas soldadas, miembro estructural. Dependiendo de qué paquete tengo, puedo desarrollar, por ejemplo, un ANSI pulgada, pipe, y voy a indicar una tubería de 1,5 pulgadas, Schedule 40, transferir material desde el material, y le voy a indicar justamente cada uno de los tubos verticales que se disponga en lo que sería esta plataforma. Como vemos, dichos tubos sobresaldrían de lo que sería el posicionamiento de la plataforma.
Dos formas de solucionar esto. Una, la más sencilla, que es darle un tamaño más pequeño. Dos, sería ese offset o esa distancia, mejor dicho, que he establecido en su momento, la modifique para achicarla y así que el tubo entre. En este caso modifico el tamaño de los tubos. Voy poco a poco seleccionándolos. Lo que sí puedo empezar por lo que sería el croquis 1. El croquis, mejor dicho, el croquis de lo que sería el pasamanos. Ya vamos a ver por qué. Si desarrollo el croquis del pasamanos, vemos que me pide cada tramo de línea continua. Y justamente lo he desarrollado en forma poligonal al croquis de una cantidad n de lados, con tal que se asemeje a lo que sería una baranda circular. Y de esa manera podré realizar en este grupo, mejor dicho, lo que sería todo el pasamanos, el recorrido de pasamanos. Y ahora, como vemos, tengo toda la tubería desarrollada. Si quiero desarrollarla sobre esta línea, no me deja porque no está dentro de la continuidad del grupo 2. Por lo tanto, debo generar un nuevo grupo y ahora sí seleccionar los tubos verticales. Si yo selecciono este tubo, por ejemplo, vemos cómo este tubo se recorta así solo con respecto al grupo 2 ya formado. Esa es la razón por la cual nos conviene trabajar sobre el pasamanos y luego sobre los tubos verticales. Que de esa manera nos ahorramos el hecho de ir manualmente más tarde en recortar y extender entidades. Voy a seleccionar cada uno de estos croquis para así desarrollar mi plataforma. Una vez realizado todas estas operaciones, debo corroborar que ningún tramo se haya desviado de lo que sería lo establecido y le damos a aceptar. Por el momento procesará el programa todos los miembros estructural debidos y de esa manera vemos cómo se generó un módulo de pieza soldada y un listado de cortes acorde a qué, a los cortes que realiza sobre este tubo para colocarse sobre el pasamanos. Con eso habremos realizado esta pequeña plataforma y ahora sí voy a habilitar el plano tubo intermedio, voy a ocultar el plano número 1 como tal y nuevamente me voy a posicionar sobre el plano de tubos intermedios, croquis, y copio entidades del posicionamiento de baranda base. Y una vez más tendré que ir a lo que sería salir del croquis. Acá el croquis 4 que he desarrollado en su momento, puedo haber puesto croquis pasamanos. A este croquis pude haberle colocado un nombre de croquis tubos intermedios. Y ahora irme a la opción de piezas soldadas, miembro estructural, y generalmente los tubos intermedios son más pequeños que lo que sería los pasamanos. Así que voy a seleccionar poco a poco el primer grupo y único grupo que va a haber, lo que sería estos tubos. Cada uno de estos tubos será colocado de manera tal que se predisponga de los tubos intermedios. Veremos después lo que sería el resultado final. Una vez seleccionado cada uno de estos tubos, recordando que el grupo puede acoplar múltiples líneas siempre y cuando siga una cierta continuidad, por eso debo siempre seleccionar la continuación de la que yo estaba realizando. Por ejemplo, no puedo colocar un tubo acá
como tal, no me va a figurar porque el siguiente que debo realizar es sobre este lado, porque ya vengo del otro lado, y sobre este. Y le voy a dar a aceptar, y de esa manera los tubos fueron realizados intermedios de manera correcta. Lo que sí puedo observar es lo siguiente, es que como son dos operaciones distintas de miembro estructural, la última no tuvo en cuenta lo que sería el miembro estructural anterior y desarrolló un tubo como tal en la posición de la línea de croquis que estaba establecida. Entonces, como vemos ahí, si yo me posiciono sobre uno de los tubos, hay una parte del mismo que se incrustó directamente a este tubo vertical, lo cual es incorrecto. Tendremos que ir a la solapa de recortar, extender unidad, recortar, extender. Debo seleccionar el sólido a cortar, que será, por ejemplo, este tubo. Voy a seleccionar, veo cómo perfora ambos tubos verticales y le voy a limitar que el sólido a recortar será este tubo, por ejemplo, y veamos cómo realiza el corte debido, sacándome la fracción de tubo que invadía. Seleccionaré este tubo y así puedo acoplar lo que sería mi tubo de manera efectiva. Voy a darle una vez aceptado, vemos cómo se nota la diferencia. Veamos cómo este tubo intermedio en cierta manera fue cortado en base a los tubos verticales y cómo desarrolla lo que sería esta arista, a diferencia de su contraparte. Entonces, lo que puedo hacer es, en vez de realizar múltiples operaciones de recortar y extender entidades, puedo editar una sola, puedo decirle que tenga en cuenta todos los baranda, todos los sólidos a recortar, y tendré que seleccionar luego todos los límites de recorte. Y de ahí iré a límites de recorte, le indicaré justamente que será un límite este tubo, este tubo, este tubo, y así todos los tubos verticales que yo vea a la hora de realizar. Y vemos cómo al completar toda la selección como es debida, esos tubos que estaban, o mejor dicho, coloreados de formato azul, ahora están coloreados de formato amarillo, porque ahora me va a realizar el corte debido como yo quería. Voy a hacer aceptar, va a tardar un cierto tiempo para procesar todo y cada uno de los cortes. Puedo girar la pieza para más o menos corroborar que fue así dado, de esa manera efectiva. Y de esa manera, en sí, lo que sería la base de una plataforma circular para una torre de destilación estaría completa. Ahora bien, le debo asignar el material, por ejemplo, acero aliado fundido, por decir un material justamente. Una vez que procese el material, vemos cómo, si me voy a la pestaña de calcular, le pongo propiedades físicas y, por ejemplo, para ver mis datos de manera más concreta, me voy a opciones, utilizar configuraciones personalizadas, metros como longitud, kilogramos como masa y metros cubo como unidad de volumen. Y ahora vemos que esta plataforma como tal, según todas las definiciones y parámetros geométricos establecidos, pesa aproximadamente 605 kilogramos. Con eso cerraré este pequeño programa
Y ahora me voy a mostrarles lo siguiente. ¿Qué pasa si no realizaba esos cortes como tal? Si no realizaba los cortes como tal, iba a tomar la totalidad de los tubos. ¿Y eso qué significaba? Que la pieza, en teoría, tendría que pesar más. 605.5. O sea, 1.5 kilogramos extra de tubos que no necesita. Además del tramo de cañería, o el pedido de tramos de cañerías que necesitaría, y estaría sobredimensionado lo que sería el cálculo. Así que con eso finaliza esta pequeña parte. Lo que sí, lo único que faltaría sería dejarle definido lo que sería el corte para que la persona, un corte como tal, de la plataforma para que se coloque o se disponga de la escalera, o de la disposición de la escalera. Por ejemplo, me puedo sumar sobre esta cara, puedo realizar lo que sería un rectángulo. Un rectángulo como tal tendría, o un semicírculo, tendría que ver cómo realizar eso. Tendría que ver de realizar a partir del círculo interno un offset de 250 o de 300. Le voy a decir que sea de 300, justamente. Le voy a aceptar, por ejemplo, para establecer una medida. Le voy a indicar que este va a ser distancia de escalera. Le voy a dar a aceptar. Y luego lo que voy a disponer es de lo siguiente. Voy a realizar una línea constructiva vertical, por ejemplo. Voy a realizar lo que sería una convertida de entidades con respecto a la arista interna. Y luego voy a hacer una equidistanciar entidades con respecto a esta línea constructiva de manera bidireccional de 200 milímetros. 200 milímetros para la derecha, 200 milímetros para la izquierda. Aceptar. Y con eso podré recortar lo que sería entidades. Voy a recortar este círculo de acá, estos tramos de aquí y estos pequeños tramos que sobraron, y de esa manera tendría mis croquis disponibles para realizar la instrucción corte sobre esa sección y decirle que sea por todo. Y una vez realizada ese corte, vemos cómo se predispone la plataforma. Y por esa sección cortada es donde justamente se dispondría de la escalera en el posicionamiento adecuado para que desde la parte inferior suba y se coloque bien sobre la plataforma descrita. Y con eso termina este pequeño video.